Teams si esto sigue. Ya, ahí ya está grabando. Muy buenos días a todos. Presento un cordial saludo, siendo las 7:40 del día 3 de mayo del año 2026. El juzgado primero penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Pereira, Risaralda, da inicio a la continuidad de las audiencias preliminares concentradas de solicitud de medida de aseguramiento dentro del proceso penal identificado con el radicado terminado en 2024 001234. Actuación que se adelanta en contra del señor procesado Juan Camilo Pérez García, imputado por el presunto delito de acceso carnal violento en audiencia que precede. Para efectos de registro y verificación de asistencia, se concede el uso de la palabra a partes intervinientes con el fin de que procedan a identificarse por Fiscalía. Buenos días, señor juez. Buenos días para todos los intervinientes en esta audiencia. María Alejandra Mejía Giraldo, fiscal 35 seccional. Para efectos de notificación, en el correo electrónico maria.mejia@fiscalía.gov.co, teléfono 322-662-1165. Gracias. Representante de víctimas. Gracias, señor juez. Un cordial y respetuoso saludo para usted, extensivo para las demás partes intervinientes en esta audiencia virtual. Mi nombre es Sonia Fidela Sánchez Fernández, identificada con la cédula Ciudadanía 40-400-536 de Villavicencio, en calidad, señor juez, de representante de la señora María Sánchez. Gracias. Se deja constancia de la inasistencia del representante del Ministerio Público, pese a encontrarse debidamente notificado, circunstancia que no afecta la validez ni continuidad de la presente actuación. Seguidamente, se le concede el uso de la palabra al señor defensor para que proceda con su identificación. Muy buenos días, su señoría. Un cordial saludo extensivo a todo su equipo de trabajo y los demás presentes en esta audiencia. Yurley Karine Vaquero, identificada con cédula 1-121-818-960, tarjeta profesional 248-243 del Consejo Superior de la Judicatura, cuando en representación de los intereses del ciudadano Juan Camilo Pérez García ya se me fue reconocida personería jurídica en anteriores sesiones. Muchas gracias. Señor procesado, para los mismos efectos. Muy buenos días, señor juez y demás presentes en esta audiencia. El día de hoy se presenta Juan Camilo Pérez García, identificado con cédula 1-121-826-524 de Pereira Risaralda, con teléfono 320-474-0523 y correo electrónico juan.perez@gmail.com. Gracias. Muchas gracias. Bueno, verificado lo anterior, se le concede el uso de la palabra a la Fiscalía a fin de que presente su argumentación respecto de la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Ello como tercera audiencia en estas audiencias preliminares concentradas. Señora fiscal. Gracias, señor juez. Señor juez, esta agencia fiscal no solicitará medida de aseguramiento en contra del señor Juan Camilo Pérez García, teniendo en cuenta que no se reúnen los requisitos objetivos para solicitar la misma. Bien, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 de la Ley 906 de 2004, particularmente en la parte que faculta a la víctima o su apoderado para solicitar la imposición de medida de aseguramiento en aquellos eventos, como en este caso, en que por parte de Fiscalía no se eleva esta solicitud. Se le concede el uso de la palabra a la representante de víctimas para que manifieste si desea elevar alguna solicitud ante este despacho en este tópico. Gracias, señor juez. Sí, efectivamente, esa representación de víctimas va a solicitar medida de aseguramiento para el señor Juan Camilo Pérez García. Me concede el uso de la palabra. Gracias, señor juez, muy amable. En atención a los derechos a los derechos fundamentales que le asiste a mi representada, a la joven María Sánchez,
en sus derechos fundamentales, como tenemos la verdad, la justicia, la reparación integral, la no repetición, el derecho a su protección, asesoría jurídica, un trato digno. Esta representación de víctimas procede a solicitar medida de aseguramiento no privativa de la libertad de acuerdo al artículo 306 y 307, son medidas de aseguramiento, las del literal B, no privativas de la libertad, y serían las siguientes. Las del numeral primero, la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. La del numeral tercero, la obligación de presentarse periódicamente cuando sea requerido ante el juez o ante sí mismo o ante la autoridad que él designe. La del numeral cuarto, la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social con especificación de la misma en su relación con el hecho. La del numeral sexto, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. La del numeral séptimo, la prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas siempre que no afecte el derecho a la defensa. Y la del numeral 9, la prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Señor juez y defensa, entonces tenemos del artículo 307, la literal B, numerales 1, 3, 4, 6, 7 y 9. De acuerdo al artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, respecto a la individualización e identificación de la víctima, esta solicitud de medida de aseguramiento no privativa de la libertad para el ciudadano Juan Camilo Pérez García, quien se identifica con la cédula 1-218-265-241 de Pereira Risaralda. Tenemos el artículo 308, que son los requisitos. El juez de control de garantías a petición de la Fiscalía o su delegado decretará la medida de aseguramiento cuando los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos, asegurados o de la información obtenida legalmente, se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla con alguno de los siguientes requisitos. Empezamos, señor juez, defensa, en lo que tiene que ver con los elementos materiales probatorios y evidencia física con los que cuenta esta representación de víctima, donde se puede inferir razonablemente que el señor Juan Camilo es el autor de la conducta que se investiga. Y esa conducta que se investiga, tenemos el delito de acceso carnal violento del artículo 205 del Código Penal, que cuenta con una pena de 12 a 20 años y se encuentra dentro del delito de los delitos contra la libertad, integración y formación sexual. Para esta inferencia razonable de autoría participación, esta representación de víctimas cuenta con el testimonio de la joven María Sánchez de fecha 23 de febrero del 2024, en la que expone cada una de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Se cuenta también con ese dictamen sexológico emitido por el doctor Pedro Pérez, adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal a nombre de María Sánchez, que refiere lesiones en región genital y hallazgo de semen,
junto con la recolección de las prendas que portaba la víctima María Sánchez para ese día, 23 de febrero del 2024. E igualmente se cuenta con el informe de investigador de campo de fecha 23 de febrero del 2024, suscrito por Mario Méndez, adscrito al CTI, quien adelantó actos de investigación con ocasión a ese acto urgente, y allí se recolectó un teléfono celular junto con su SIM card, una botella despicada y un paquete de papas. De acuerdo a estos elementos materiales probatorios que se recolectaron en acto urgente, se cuenta con los siguientes hechos jurídicamente relevantes. Para el día 23 de febrero del 2024, a las 01:15 horas, debajo del puente de la avenida 30 de agosto con calle 41, jurisdicción de Pereira, Risaralda, la joven María Sánchez se encontraba caminando por ese lugar cuando fuera atacada y sorprendida presuntamente por Juan Camilo Pérez García, quien aprovechó la distracción de María mientras respondía a una llamada para abordarla por la espalda, arrastrarla, intimidarla y accederla sexualmente. Posteriormente, Juan Camilo Pérez Sánchez emprendió la huida. De esos elementos materiales probatorios que indica el artículo 308, allí la señora María Sánchez, en fecha 23 de febrero del 2024, ella expuso, señor juez y defensa, que también cuenta con estos elementos materiales probatorios, que efectivamente ella sobre las 01:15, perdóneme, sobre el día 23 de febrero del 2024, sobre las 01:15 de la madrugada, ella iba caminando, la joven María iba caminando por debajo del puente de la avenida 30 de agosto con calle 41, que de ese lugar pues la luz era escasa, María Sánchez iba sola y que en ese momento le sonó su teléfono celular y que allí ingresó una llamada de un número desconocido, por lo que la joven María se detuvo y contesta. Y en ese momento, que era para ella un día normal sobre esa hora, le cambió su vida. Y ella dice, María dice en su testimonio, que en ese momento fue abordada por Juan Camilo Pérez García, que al parecer la estaba esperando y aprovechó ese momento en que María se encontraba respondiendo el celular, en ese momento que María estaba distraída, para abordarla por la espalda, la arrastró y la sometió. Y en ese momento Juan Camilo despicó una botella y con ello la sometió, le rasgó sus prendas de vestir y allí la accedió sexualmente. En el momento que despicó esa botella, obligó prácticamente a María a guardar silencio y con ello la redujo completamente. Y después de accederla, sencillamente el señor Juan Camilo huyó de este lugar. Eso en cuanto al testimonio, que tenga en cuenta, señor juez, al testimonio para el momento de los hechos, porque ese día, ese mismo día, por parte de la Policía Judicial CTI, se adelantó el acto urgente y se escuchó con los protocolos debidos a la joven María Sánchez. Con ello se suma, señor juez, a ese dictamen sexológico emitido por el médico adscrito al Instituto de Medicina Legal, quien es contundente, señor juez, en indicar que efectivamente la joven María tenía lesiones en su región genital y allí al interior de sus genitales, mejor, al interior de la vagina, se halló semen. E igualmente, tal y como lo dijo María en su testimonio, le rasgó sus prendas de vestir, prendas que también recolectó el Instituto Nacional de Medicina Legal. Y de igualmente de estas prendas, el instituto tomó las respectivas fotografías. Y para completar, señor juez, tenemos
ese informe investigador de campo de fecha 23 de febrero del 2024, donde efectivamente en el lugar se recolectó un teléfono con su respectiva SIM card, la botella despicada, que es totalmente concordante con el testimonio de la joven María, y un paquete de papas. Estos son los elementos materiales probatorios, señor juez, de acuerdo a lo que indica o como señala el artículo 308. Y de ese artículo 308 tenemos el numeral segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad del asociado de la víctima. Y para en este caso, señor juez, tenemos ese peligro para la víctima, la joven María Sánchez. Este numeral segundo del artículo 308 se desarrolla en el artículo 310, que fuera modificado por la ley 1760 del 2015, artículo tercero, peligro para la comunidad, en el que indica que para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias. Empecemos con el peligro futuro para la seguridad de la comunidad. Pues si allí el ciudadano Juan Camilo Pérez García, a esa hora de la madrugada, atacó a la joven María Sánchez, ¿por qué no, señor juez? No solamente a María, sino a cualquier otra transeúnte que sea una mujer. Es probable, señor juez, que este ciudadano pueda atacar a otra persona, pero esa persona debe ser mujer. Además de la gravedad y la modalidad de la conducta punible. Pues claro, señor juez, que es supremamente gravísimo, porque allí atentó contra la dignidad de la joven María, la dignidad humana de la joven María Sánchez. Y en cuanto a la modalidad de la conducta, pues obviamente, señor juez, mire todos los elementos que la policía judicial recolectó en este acto urgente, especialmente la forma del sometimiento que ejerció Camilo frente a María, hasta el punto de cuando ella en ese momento que se encontraba distraída, que es muy probable que él le haya timbrado al teléfono de María, y cuando ella estaba respondiendo es cuando la ataca por la espalda, la arrastra, la somete, y no contento con ello, pues despicó una botella para poderla o para tener mayor facilidad de accederla, y a fin de que María pudiese gritar o correr o huir de este lugar. Tenemos de ese artículo 310 el numeral quinto, cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas. En este caso específico, señor juez, tenemos esa armas blancas, pues si bien el señor Juan Camilo despicó una botella, y con esa botella lo que hizo fue intimidar a María para que guardara silencio y él pudiera acceder. Tenemos también el artículo 311, el peligro para la víctima. Se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia, sus bienes. Pues, señor juez, ese artículo 311, pues tenemos esos elementos materiales probatorios importantes recolectados en el acto urgente. Vuelvo y repito, el testimonio de la señora María Sánchez es totalmente concordante con los elementos materiales probatorios que se recolectaron en el lugar de los hechos, como fue la botella despicada, ese teléfono SIM card y el más importante, señor juez, el dictamen sexológico por parte del Instituto de Medicina Legal, que fue positivo, que efectivamente la víctima fue accedida sexualmente, y al interior de la vagina de la joven se encontró semen más los elementos que la ropa que se encontró rasgada. Tenemos el artículo 312, perdóneme, 312 no, señor juez, el artículo 313.
modificado por la Ley 1453 del 2011, artículo 60, procedencia de la detención preventiva, en el que indica que satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá a la detención preventiva en establecimiento carcelario en los siguientes casos. Tenemos el numeral segundo. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista para la ley sea o exceda de 4 años. Este requisito, señor juez, se está cumpliendo de acuerdo al artículo 205, pues la pena del acceso carnal violento está superando lo señalado en ese numeral segundo. Ahora, tenemos el artículo 296, la finalidad de la restricción de la libertad. La libertad personal podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia o para asegurar la comparecencia del imputado del proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas o para el cumplimiento de la pena. Allí, señor juez, de acuerdo a ese artículo 296, tenemos que la representación de víctimas solicita la protección de la víctima y para este caso la joven María. Respecto al artículo 295 tenemos este test de proporcionalidad y allí esta medida no privativa de la libertad esta medida privativa de no libertad que está solicitando esta representación de víctima, pues es adecuada, pues allí se tiene en cuenta esos parámetros establecidos por el legislador en el entendido, que privar de la libertad, pero pues es una no privativa de la libertad, señor juez, con esos requisitos especiales, pues estamos frente a una conducta punible que hace viable de algún modo de imponer este tipo de medida de aseguramiento, del artículo 307, literal B. Es necesaria porque frente a esas conductas es el único mecanismo eficaz y idóneo de cumplir con los fines constitucionales, que es la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, y así como garantizar la protección a la víctima del actor delictivo del ciudadano imputado. Es proporcionado porque a un lado que se vulnera el derecho a la libertad de una persona, por otro lado se protege el colectivo social y el bien jurídicamente protegido que la asiste para la joven María. Y es razonable porque aquí se equiparan los derechos que le asisten a las víctimas, a la víctima, en este caso a la joven María, frente al imputado, teniendo que ceder frente a la misma víctima y frente a la comunidad en general. Es de esta forma, señor juez, como esta representación de víctimas solicita esa medida de aseguramiento no privativa de la libertad en los numerales antes citados. De los elementos materiales probatorios se corrieron a su estrado e igualmente a la defensa. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Se decreta un receso breve con el fin de verificar los elementos allegados por la representación de víctima en sustento de su argumentación. Se solicita a las partes permanecer en conexión. En 5 minutos continuamos. Muchas gracias.